Recibimos al señor Stevens Richard Intriago Barreno, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, de manera presencial. Buenas tardes, buenos días, señor presidente, señor ministro de Agricultura, autoridades y señores asambleístas que están presentes el día de hoy. Soy Richard Intriago, soy dirigente de casi 20 años del sector campesino, soy montubio, soy productor, soy ingeniero agropecuario, doctor en agroecología, investigador y tengo varios artículos y libros escritos. No les digo esto por vanagloria y se los digo con mucho respeto y humildad. Se los digo para que entiendan la gravedad de lo que está ocurriendo hoy en el sector agropecuario con lo que le voy a decir en las próximas líneas. Y que tenemos la experiencia suficiente para entender que puede haber un colapso mundial en la agricultura y la alimentación. El mundo está atravesando problemas gigantescos, problemas que no quiero ser fatalista, pero que están derivándonos a una crisis sin precedentes. El COVID ya evidenció esos problemas y no estuvimos preparados como país para responder a esas dificultades. Y ahora ya tenemos que los pronósticos mundiales, casi todos los pronósticos mundiales, hablan de una crisis sin precedentes para el sector. La ONU ha mencionado una crisis alimentaria de catástrofes bíblicas en los próximos años. La OMS ha mencionado nuevas crisis sanitarias que atravesarán el mundo. La FAO, reunida aquí en Ecuador después de 73 años, con más de 34 ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe, discutieron profundamente la crisis que hay en toda la región con respecto a los fertilizantes químicos convencionales y con respecto a la crisis alimentaria. Ya dicen expertos en Colombia que el 2022 empezaría un desabastecimiento alimentario sin precedentes en el país. En ese sentido, hay que tener claro que la crisis es mundial y que estamos ahora en un riesgo, además de todo lo que está ocurriendo, estamos en un riesgo de una guerra planetaria que no sabemos dónde va a terminar y no sabemos ni siquiera nosotros cómo la vamos a enfrentar. Pasa siempre eso en el país. Esperamos que sucedan las crisis, esperamos que sucedan los problemas para recién empezar a pensar cómo resolverlos. Hoy ya estamos viviendo la crisis de los contenedores, crisis que también se deriva de la crisis petrolera y la crisis del gas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy ya estamos viviendo la crisis de los fertilizantes, que no empezó hoy, empezó hace más de un año con el aumento progresivo del costo de los fertilizantes. Hoy ya estamos viviendo una crisis sanitaria y una crisis de exportación de nuestros productos en el mundo. Quisiera que nos vayamos un poquito atrás y entender un poco cómo podamos o cómo pudimos enfrentar la crisis en el 2020, cuando el COVID atacó al país con el epicentro en la ciudad de Guayaquil y que la crisis sanitaria derivó en una crisis alimentaria que probablemente muchos de ustedes no conocieron, por lo menos si no viven en los sectores populares de Guayaquil. Que esa crisis alimentaria, porque no llegaban alimentos a las ciudades, derivó en un desabastecimiento total. Si nos acordamos un poquito, podríamos haber tenido plata en la casa, pero no podríamos haber comprado alimentos porque no había. En sectores como la Trinitaria de Guayaquil hubieron tenderos asesinados para robarles la comida. Estábamos a punto de un colapso social en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Quito principalmente.
Pero fuimos los campesinos en el año 2020 y organizaciones como las nuestras que creamos las brigadas campesinas en el país y abastecimos de alimento a todo el territorio nacional. Claro, en ese momento nos llamaron héroes. En ese momento los campesinos nos transformamos en héroes. Porque supimos cómo enfrentar los problemas. Y en ese tiempo, sin gobierno. Porque a pesar de haber pedido al gobierno aquel tiempo, no tuvimos respuesta alguna para actuar en conjunto. Ellos quisieron hacerlo por separado, sin entender cómo funciona el sector agropecuario y la comercialización campesina. Y lo logramos. Fuimos referencia internacional de cómo el sector campesino enfrentó la crisis. Quiero dejar claro que el objetivo principal de la agricultura no es solamente la generación de divisas, no es solamente la generación de biocombustibles. El objetivo principal de la agricultura es la alimentación del país y parece tan importante y tan básico, pero a veces nos perdemos. Sin agricultura no vamos a comer, nos va a hacer falta la alimentación. Cuando entendemos que ese es el objetivo principal y entendemos lo que está pasando a nivel global, entonces tenemos que prepararnos para lo que viene. Porque a veces nuestros problemas, que son importantes, pero que no se enfocan en una crisis real que está atravesando el planeta, es lo que nos hace quebrar como sociedad, es lo que nos hace fracasar como país. Por esa razón, las organizaciones campesinas en el Ecuador, el Movimiento Nacional Campesino, ha coincidido con el ministro de Agricultura, Pedro Álava, en una visión global, enmarcada después en una visión local de cómo enfrentar los problemas que vienen. Que tengamos altos costos de producción no es problema del país, es un problema mundial. Que no tengamos exportaciones es un problema de la guerra que estamos atravesando, no es un problema local. Y frente a ese análisis global y local hay que tomar decisiones. Y por eso hemos coincidido con el ministro, que casi nunca coincidimos con los ministros. Hemos estado en las calles y carreteras, luchando casi contra todos los gobiernos y los ministros que han pasado por ese ministerio. Pero ahora coincidimos en una agenda que con visión global vamos a poder enfrentar los problemas locales. Estamos hablando de una comercialización directa del productor al consumidor para quitar cinco personajes de la cadena intermediario. Estamos hablando de la entrega de biofertilizantes ricos en nutrientes para enfrentar el desabastecimiento de fertilizantes en el mundo. En América Latina y el Caribe también pasa. Estamos hablando de la dotación y la producción de semilla criolla autóctona que puede enfrentar los problemas del cambio climático. Estamos hablando de la entrega de tierra y del acceso al agua a las familias de pequeños y medianos agricultores. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una solución real de los problemas a corto, mediano y largo plazo. Justo ahora estamos en un problema serio de fertilizantes. Que quiero que se entienda el tema técnico de este problema, que radica principalmente en la necesidad de nitrógeno. Porque las plantas absorben muchos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, pero el nitrógeno es la fuente principal, es la urea. Y la urea es el fertilizante con mayor demanda ahora en el mundo y con menos oferta por el bloqueo que se le ha hecho a Rusia. Y por esa razón estamos listos como sociedad y estamos en un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para enfrentar este problema del desabastecimiento de fertilizantes y principalmente la urea. Son 382.000 toneladas de urea, de nitrógeno, que consume el sector agrícola, pecuario y acuícola en el país. Y nosotros, desde tecnologías sostenibles, propuestas también por el ministro, podemos producir 412.000 toneladas de nitrógeno. O sea, no necesitamos sacar la urea del suelo o de Rusia o de Ucrania. Podemos sacar la urea del aire, porque aquí el nitrógeno circula en el aire y ya tenemos la tecnología y somos ejemplo mundial de tecnologías sostenibles que pueden obtener nitrógeno del aire para ponerlo a disposición de la agricultura. Todo eso está pasando. Problemas complejos, sí, también soluciones complejas que se están realizando. Por último, se van a fabricar
como propuesta del Movimiento Nacional Campesino, acogida por el Ministerio de Agricultura, las primeras 500 biofábricas en todo el país en manos de asociaciones campesinas, lo que va a beneficiar a más de 100.000 familias en una primera etapa, bajando los costos de producción, en el caso de arroz, que nuestro sector es mayormente arrocero, de $800 en términos de fertilización del costo a $200 por la implementación de fertilización orgánica. De eso estamos hablando. Y esta semana se inaugurará la primera biofábrica en el Cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, para 200 familias del sector, que es el lugar donde ha habido más conflictos y donde los arroceros tienen más problemas. Aprovecho esta ocasión para hacer un llamado en torno a la sensibilidad de lo que está ocurriendo, un llamado a la dirigencia que muy sensata, siempre muy sensata, salvo unos cuantos, pero siempre muy sensata, luchan por los intereses de las mayorías, que nos hemos encontrado en las calles por años luchando derechos, nos hemos visto las caras en el cierre de carreteras. Hoy llamo a la sensibilidad. Hoy le hago un llamado a ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, a que no tengamos un enfoque político en este entorno, que tengamos un enfoque social, que por esta única vez, que sé que la política es importante y que sé que las discusiones entre los partidos es importante, pero por esta única vez pensemos en lo que puede ocurrir si no nos unimos, lo que puede ocurrir si no vemos el grave problema que estamos atravesando y si como Asamblea, como Ministerio de Agricultura y como organizaciones sociales podemos enfrentar en conjunto y además ser ejemplo mundial de cómo enfrentamos esta crisis con altura. Y además, y les digo sin lugar a dudas, porque conocemos el sector, hasta ser donatarios, hasta ser donantes para muchos países de la región que aún no tienen las tecnologías que en Ecuador ya se están haciendo. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos.